sí es verdad que yo conozco casos que los facultativos no lo han hecho y se han ido a la administración y ha sido la propia administración la que lo ha derivado. Hay que luchar, quiere decir. Sigo porque sí, es que, bueno, mira, yo creo que esto va, ya lo sabéis y voy a ir más rápido, ¿eh? Sí, ¿vale? Esto ya es el No digo lo que viene ahora. Yo quiero dos conceptos básicos en la atención al paciente, en la atención biopsicosocial. Yo creo que todo paciente con leucodistrofia necesita un abordaje integral, ¿sí?, mediante la implicación de unos distintos sistemas de atención. Sanitario, psicosocial y educativo laboral. No se puede decir, ¿tienes diagnóstico? Pues me lavo la mano que yo he hecho mi trabajo. No. Creo que ahí no se debe de quedar. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que todo enfermo tiene necesidad de estar integrado y de mejorar su calidad de vida. Con respecto a la atención sanitaria, la comunicación del diagnóstico y el tratamiento tiene que ser claro, conciso y las veces que necesite el enfermo. Coordinación con distintos especialistas de atención multidisciplinar, que es lo que he hablado antes, que yo hago por los pasillos y que debería de estar establecido. Y coordinación con la atención primaria. Muy importante la coordinación con la atención. ¿Por qué? Porque los enfermos viven en su casa y necesitan a sus médicos, ¿eh? Y porque son al fin y al cabo los que marcan. ¿Quién aborda el diagnóstico? Pues mira, para estos diagnósticos necesitamos neurólogos, neuropediatras, neuroradiólogos, neurofisiólogos, anatomía patológica, bioquímicos, genetistas, ginecólogos, necesitamos a todos. Y para el abordaje terapéutico necesitamos mucho más. Además de todo lo que he dicho, necesitamos rehabilitadores, necesitamos psicólogos, trabajador social, educadores y maestros, fisioterapeutas, maxilofacial, necesitamos digestivos, neumólogos, endocrinos. ¿Por qué? Porque alrededor de la enfermedad de base aparece una cantidad de sintomatología comórbida que está haciendo que la calidad de vida del paciente sea peor. Necesitamos todos estos especialistas, amén de la terapéutica farmacológica. ¿Para qué? Pues para aliviar los síntomas que aparecen, porque lo que no se puede dejar es sufrir a nadie, ¿eh? Entonces, eso se necesita. Pero hablando del tratamiento farmacológico, voy a hablar de un tema que yo creo que os interesa mucho, y es el medicamento de uso compasivo. Os voy a decir cómo se puede utilizar. Hay dos formas del medicamento de uso compasivo. Son si es un fármaco que no está todavía por la Agencia Española del Medicamento aceptado, ¿no?, pero que sí están en investigación y muchos laboratorios ya lo han elaborado y lo tienen, pero todavía la Agencia del Medicamento no lo tiene porque piensa que todavía no se ha mostrado la efectividad y la eficiencia que se necesita para poder aplicarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegamos a un momento determinado de la enfermedad, pues podemos utilizarlo. ¿Cómo se puede pedir? ¿Cómo se puede conseguir? Pues el profesional hace un informe, pide un consentimiento informado y lo único que tiene que hacer es mandarlo el facultativo. Vuelvo otra vez, os daréis cuenta de la importancia de lo que es el facultativo. Ese facultativo, con el informe, con el consentimiento informado, lo manda a la farmacia hospitalaria y la farmacia hospitalaria te lo proporciona y puedes utilizarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos utilizar un medicamento de uso compasivo, pero que no está a nivel del territorio nacional, porque está en el extranjero? Pues eso se llama uso expandido, medicamento para uso expandido. Volvemos otra vez al profesional. Informe. Él lo manda al laboratorio que ha elaborado el medicamento, o el hospital que lo ha elaborado. Ese laboratorio se pone en contacto con las farmacias hospitalarias de referencia donde está el enfermo. La farmacia lo manda a la Agencia Española del Medicamento. La Agencia Española del Medicamento lo acepta o no lo acepta. Si lo acepta, le manda un informe al laboratorio, que es el que elabora el medicamento, se pone en contacto con el profesional con la farmacia hospitalaria y se pide el medicamento y también se puede utilizar. ¿De acuerdo? ¿Esto es rápido? Pues yo... A mí que me parece que esto es rápido, pero bueno, vamos a ver. No, pero... El concepto es relativo, depende de qué enfermedad, qué medicamento, qué urgencia, es que hay muchas cosas de por medio. Yo digo cómo se puede hacer, ¿no? Cómo se puede hacer
Yo, por ejemplo, hace unos meses tuve un diagnóstico de una MPS1, una mucopolisacaridosis, una enfermedad de Huller, necesitaba un tratamiento con enzima de sustitución, llamé al laboratorio y le dije, tengo este diagnóstico y necesito el alduracime. Y dice, no te preocupes. Pues fui a farmacia, hablo con la farmacéutica, le entregué el informe y en una semana estaba poniéndole el tratamiento. Pero es verdad que esa enfermedad ya está muy establecida, el diagnóstico. Cuando son medicamentos de uso compasivo que empiezan, pues la verdad que cuesta más trabajo. Por eso te digo que no sé deciros cuánto tiempo, depende de qué enfermedad, de qué medicamento sea. ¿Vale? Necesitamos para estas enfermedades la figura del coordinador. El coordinador es importantísimo por lo que hemos hablado antes, para hacer que la calidad de vida sea mucho mejor para todos y no estar dando vueltas y 500.000 consultas al hospital. Puede hacerlo quien quiera. 5 minutos, termino. Y hay otra cosa muy importante, cuando tienes este diagnóstico tienes que ponerte en contacto con atención primaria, tienes que ponerte con el médico de familia o el pediatra para comunicarle qué es lo que le está pasando al enfermo que tú has visto, que hable con enfermera de enlace y con la trabajadora social para arreglarle todos los problemas que puedan surgir, aparte del sanitario. Aquí lo digo, el abordaje sociosanitario significa que el trabajador social tiene un papel muy importante en el hospital, muy importante, y yo trabajo con él codo con codo. ¿Por qué? Porque informa y hace tramitación de los recursos sociosanitarios. Además, es el intermediario con los servicios sociales, es el que refuerza el apoyo psicológico, te busca el apoyo psicológico, favorece el movimiento asociativo, te pone en contacto con las asociaciones y busca que tenga una atención integral en la educación. En los niños muy importante, que hay niños que no pueden asistir al colegio. Entonces, todas esas cosas lo hace el trabajador social. Por ejemplo, tramita la prestación de hijo enfermo grave. Bueno, si tú tienes que cuidar a tu hijo, tú no te puedes ir a trabajar, pero tú no puedes perder el trabajo. Tú tienes que tener una jornada reducida y tienes derecho a tener el 100% del sueldo. Y eso se tramita a través del trabajador social del hospital. Y yo los busco para que cuando yo sé que es una enfermedad, como sé el pronóstico, sé cómo se va a desarrollar y me encargo de que eso se haga antes de que salga el niño del hospital. Tramitación de minusvalía, dependencia del enfermo si es menor o de la madre. Si es un enfermo mayor, nada, pero si es menor, hay que hacérselo a la madre. ¿Para qué? Para que pueda cuidar a su hijo. ¿De acuerdo? Luego, muy importante, la asociación de padres. Qué bien nos han hecho la asociación de padres en las enfermedades raras y en la leucodistrofia. Ayuda familiar, social, legal, ayuda científica, soluciones, diagnósticos, terapéuticos y preventivos. Quiero terminar con la palabra equidad, que sepáis que todos tenemos derecho a la equidad. Todos. Vivamos donde vivamos. Y muchas gracias, estos son mis niños. Muchas gracias por dejarme. Una pregunta. Una. Si no, luego nos vamos a ver. Si No, es que vamos mucho retraso. Nos vamos, no, todas las que yo estoy dispuesta a estar con vosotros todo el tiempo que queráis. Luego el café, vale. Pues vamos, como vamos muy mal, vamos a darle ahora el paso a José Alberto Marcos, que lleva los servicios jurídicos de la Fundación Amigos de Miranda. Es una entidad con la que desde ELA estamos colaborando y bueno, yo creo que... Hola, buenos días. Nada, tranquilo. Voy pasando con esto. Buenos días. Como ha adelantado la persona que
que me ha presentado. Soy asesor jurídico de una fundación que colabora estrechamente con ERA España. Soy abogado en ejercicio y el 99% de los temas que llevo son laborales, con lo que yo voy a intentar explicar un poco la vorágine de recursos a nivel de seguridad social, a nivel de asistencia sanitaria de las jubilaciones, medidas conciliadoras dentro del ámbito laboral y el tipo de prestaciones que la seguridad social tiene para todas las personas en España. Esto es... Bueno. Nosotros he desglosado mi ponencia en 4 temas más o menos diferenciados, aunque está todo unido y son compatibles y alternativos, pero lo que es el sistema sanitario en España, los derechos y obligaciones que se tienen por parte de todos los españoles en todo el ámbito sanitario, independiente de la comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma lo que tiene es la regulación de la gestión sanitaria, pero el sistema sanitario español es nacional. O sea, no se puede poner ningún tipo de traba a que un ciudadano español sea tratado en Cataluña, en Burgos o donde se quiera. Ahora, el problema burocrático seguro, pero el sistema nacional es nacional, como su nombre pone. Independientemente de que la gestión sea autonómica. En Madrid hay una gestión, en Andalucía está el SAS, en SESCAN en Castilla-La Mancha, en cada comunidad autónoma hay una gestión interna con su desglose y sus características, pero el sistema nacional es nacional. Las prestaciones de la seguridad social, hay un catálogo de prestaciones de la seguridad social que conviene conocer, más que nada porque hay mucha gente que tiene derecho a prestaciones y no las solicita. La ley de dependencia es una ley que se creó para dar sustento a la gente en dependencia, que es complementaria y alternativa a las prestaciones de seguridad social. La gente que tiene prestaciones tiene acceso a la ley de dependencia. La ley de dependencia da unos servicios que pues, son totalmente complementarios con las prestaciones de la seguridad social. Y después un último bloque que es la medida de conciliación laboral. Cómo conciliar los problemas que tienen las familias dentro del ámbito laboral. En ningún caso salir del ámbito laboral. O sea, porque muchas empresas, en situaciones complicadas, dan, entre comillas, la salida de arreglo lo que llaman los papeles del paro. Te doy una pequeña indemnización, tienes 2 años de desempleo, lo que pasa es que a los 2 años y un día nos vemos en la calle con un problema. Con lo que la ley, en este caso el Estatuto de los Trabajadores, marca unos mínimos y marca unos derechos que son irrenunciables por los padres y por las madres. Voy a hacer un pequeño desglose lo más rápido posible porque, como hay tanta temática, en principio diferenciar lo que muchas veces utilizamos de manera similar: deficiencia, discapacidad, minusvalía, incapacidad. Son términos totalmente diferentes. Muchas veces llamamos discapacidad a lo que es incapacidad, incapacidad a lo que es minusvalía, deficiencia. Simplemente detallar, la deficiencia es toda pérdida de anormalidad o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica. Es más un trastorno a nivel orgánico. Puede ser que derive una discapacidad, una incapacidad o que no derive en nada. Discapacidad es toda limitación de una persona para que pueda hacer el desarrollo de sus tareas cotidianas. En España está establecido que se reconoce la discapacidad siempre que se reconozca un grado del 33%. Discapacidad es un trastorno a nivel de persona. Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, con consecuencia de una deficiencia o de discapacidad o de algún tipo de desempeño que impide el desempeño de un rol normal, lo que sería en su caso. Y después estaría la incapacidad laboral, que se refiere al ámbito estrictamente laboral, de donde se derivan las incapacidades permanentes, parcial, total, absoluta y gran invalidez. La incapacidad laboral es la incapacidad en el ámbito laboral, o sea, es donde un trabajador no puede realizar todas las funciones que tendría que realizar. La Seguridad Social diferencia diferentes grados y cada grado tiene derecho a un tipo de prestaciones. Aquí lo que quiero hacer mención también, porque creo que es importante, es la conexión entre discapacidad e incapacidad.
no son términos idénticos, pero son términos muy vinculados. Discapacidad no significa que tengas una incapacidad. La incapacidad está relacionada con el ámbito laboral. Lo que sí es cierto que alguien que tenga reconocida una incapacidad laboral tiene reconocida automáticamente una discapacidad. Sistema sanitario. Es un bloque donde todos en España, según la Constitución Europea, tenemos derecho a la protección de la salud. El artículo 43 lo define claramente. ¿Qué pasa? Que después hay un desarrollo de ese derecho, un desarrollo nacional y un desarrollo autonómico. Con lo que para ver el grueso de todos los derechos tendríamos que ir al desarrollo autonómico. Yo voy a hacer una pequeña relación de los derechos que la Ley General de Sanidad nos reconoce a todos los españoles. Más que nada para que la gente conozca sus derechos, que muchas veces estamos... Yo, como digo, los españoles hablamos mucho, pero nos quejamos poco. O sea, hay situaciones complicadas donde, si yo conozco mis derechos, yo puedo rebatir una información que me está dando, por ejemplo, un facultativo, un trabajador social de la administración, donde me está indicando que a lo mejor no es conveniente pedir una ley de la dependencia o no es conveniente pedir una prestación por incapacidad, que yo he visto casos. Todos en España tenemos el derecho a que nos respeten nuestra dignidad humana e intimidad, a no ser discriminado por ninguna razón de raza, tipo social, sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical. Este es el artículo 14 de la Constitución Europea, reconoce que todos los españoles somos iguales ante la ley, independientemente de dónde vivamos y dónde paguemos nuestros impuestos. Un tema muy importante es, todos tenemos derecho a la información sobre los servicios sanitarios a los que se puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. Señalo en rojo lo que entiendo que nos interesa en este punto, independientemente de todos los derechos que tenemos. Porque muchas veces no somos conscientes de a qué servicios sanitarios podemos acceder. Y podemos solicitar al funcionario de turno que nos indique a qué servicios sanitarios podemos acceder. Después tenemos derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada de nuestro proceso, a ser advertido en los procesos de pronóstico, diagnóstico, terapéuticos. Son muchos derechos de información que muchas veces no utilizamos. Simplemente nos dan una información y nos olvidamos. Ya que se dé, esto es muy importante, que se dé en términos comprensibles a él, a sus familiares o allegados información completa, continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativa de tratamiento. Nosotros cuando vamos a un facultativo queremos que nos informen, pero que nos informen con palabras que entendamos. Y tengo derecho a que, entre comillas, me traduzca el diagnóstico, qué pronóstico y qué alternativa de tratamiento voy a tener. Entiendo que esto es un derecho que raramente utilizamos, porque nos conformamos con que el facultativo nos da un pronóstico, no entendemos muy bien cuál es el pronóstico, cuál es el diagnóstico, cuáles son las alternativas del tratamiento, y lo que es más importante, no solicitamos que nos expliquen de manera sencilla cuáles son las consecuencias de las palabras que están trasladando. Simplemente, después, desde la España se va a enviar por correo toda esta presentación, pero para que tengamos conocimiento de los derechos generales básicos, o sea, que tenemos muchos derechos, lo que pasa es que no los ejercitamos. No los ejercitamos porque, por miedo, miedo a, oye, yo tengo derecho a ser informado, miedo de que a mi hijo le traten diferente porque yo quiero que me den más información de lo normal, o tengo miedo de que un facultativo o un servicio relegue a mi hijo porque yo me he quejado. O sea, simplemente lo único que estoy buscando es cumplir con la ley, punto. Deberes, pues cumplir con todas las prescripciones generales de naturaleza sanitaria, cuidar las instalaciones, responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones y firmar siempre de manera voluntaria toda la aceptación del tratamiento. O sea, todo tratamiento tenemos que ser informados documentalmente y tenemos que ser informados de manera sencilla, o sea, que sepamos lo que estamos firmando. Segundo bloque sería prestaciones de la Seguridad Social. La Seguridad Social, en este caso el IN, reconoce una serie de prestaciones. La Ley General de Seguridad Social reconoce una serie de situaciones y una serie de prestaciones. Las prestaciones lo que intentan es garantizar una ayuda para realizar una actividad profesional, sería la prestación contributiva. Estoy trabajando y tengo un problema,
he cotizado, con lo que tengo derecho a una prestación contributiva. Cumplir con determinados requisitos legales exigidos o previstos, una no contributiva, no cumplo con determinada cotización, pero el Estado me da entrada dentro de determinadas prestaciones. O una prestación adecuada para un familiar asimilado, siempre cumpliendo con contingencias y situaciones. No es algo que me incumba a mí, sino que un familiar no allegado tiene una determinada prestación, por ejemplo, orfandad, por un niño huérfano. Son situaciones que están delimitadas por ley. He hecho un pequeño resumen de todas las prestaciones del Sistema Nacional de Seguridad y Salud: asistencia sanitaria, incapacidad temporal, riesgo de embarazo, natural, maternidad, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Es una prestación que se creó en 2011, que entiendo que ahora haré un pequeño resumen y detalles prácticos, que la gente cuando solicita las prestaciones muchas veces entrega documentación y no se lee cuáles son las condiciones, para que no haya problemas en la tramitación, porque en una prestación puedes tener derecho, pero depende cómo la tramites, la administración te la puede echar para atrás, ¿vale? Incapacidad permanente, lesiones, jubilación, muerte y supervivencia, auxilio por defunción, pensión de viudedad. Hay gente que no sabe, por ejemplo, el auxilio por defunción son 35 euros, pero cuando alguien fallece, tú puedes solicitar 35 euros. No es una cantidad grande, pero son prestaciones que yo creo que muy poca gente conoce. Viudedad, prestación temporal de viudedad sí se conoce, y orfandad también. Prestaciones familiares, prestaciones de desempleo. Es un largo listado de prestaciones que la Seguridad Social reconoce. Después también existe lo que se llama unos convenios especiales con la Seguridad Social, donde las personas firman un convenio donde, ¿cómo decirlo de manera sencilla?, asumen ellos la cotización en base y el abono de la cuota a la Seguridad Social. Es como si el trabajador asume que esa empresa paga una cotización para tener derecho a prestaciones, en este caso jubilación. Sobre todo se utiliza gente que tiene determinada edad, ha trabajado y no tiene los años mínimos de cotización, hace un convenio especial con la Seguridad Social para que esos años los paga él, pero le cotizan a efecto de jubilación. Voy a hacer un pequeño parón en lo que es la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer y otras enfermedades graves. Esta prestación se creó en 2011 y lo que intenta es cubrir situaciones de necesidad donde una familia tiene un hijo ingresado en el hospital o tiene una situación de una enfermedad grave. Hay un listado cerrado que la administración reconoce, todo lo que se salga de ese listado va a haber problemas para recibir esa prestación. Y el trabajador tiene derecho a reducir su jornada como mínimo el 50%. Si la reduces el 49% no te la van a conceder. Tienes que reducirlo como mínimo el 50%. Lo comento porque hay muchas veces que pide reducción de jornada y después pide la prestación. Y directamente la administración te la deniega porque lo has hecho al 35%, la ley te habilita de 1/8 al 50%. La reducción de jornada habitual. Tú puedes reducir más del 50%, pero como mínimo el 50%, porque si no la prestación no tendría derecho. Después hay que acreditar suficientemente la situación clínica del menor y encuadrarlo dentro del listado de enfermedades que el Real Decreto, el anexo del Real Decreto define. El funcionario de turno no va a entender que esta enfermedad es asimilada a esta. O se define muy bien el informe, como ha dicho mi compañera, la trabajadora social hace un buen informe y se revisa previamente para verificar que está dentro de ese anexo, o lo más seguro es que esa prestación no se conceda. Con lo que entiendo que es muy importante, antes de presentar prestaciones a lo loco, ver la situación concreta de cada uno, asesorarse con una trabajadora social en un hospital o en un servicio social, o un abogado, un graduado social, más que nada para que no tenga problemas a la hora de una prestación. Te reduces la jornada al 49%, reduce el salario, pero después la prestación no tiene derecho. La prestación, una vez concedida, es el 100% del salario de la base de seguridad social dejada de percibir.
Si te reduces el 50%, tú tienes cotizado una base de seguridad social. Tendrías el 50% de salario y aparte la prestación te complementaría el 100%, hasta el 100% de la base reguladora. Con lo que se entiende que ese tiempo que no estás trabajando no perderías capacidad económica, que en estas situaciones es lo más importante. He hecho un pequeño desglose de cómo se solicita, el modelo de solicitud está normalizado, se tramita en el INSO, en la mutua, dependiendo, generalmente se tramita en la mutua si la gente está trabajando. ¿Tú sabes si la nuestra está incluida en el listado de las enfermedades graves? Leucodistrofia como tal creo que no. Sí, 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 sí. pero sí. La Tengo el adreno, listado yo y el listado Está. están todas. La reseñé la adrenocodistrofia, adrenoleucodistrofia, todas. sí. La leucodistrofia es la... Adreno. Todas. Claro, es que... Claro, Es que la ecodistrofia es un concepto claro, el y hay tema... dentro de las hay 35 reconocidas y 500.000 que todavía están por reconocer. Pero depende de cómo haga el profesional Eso. el informe, Claro, así va y ¿sabes? como leucodistrofia, como ponga leucodistrofia, No, ya te digo yo que no te pero lo ya da. me encargo yo, o se debe encargar el profesional, de poner... Claro, antes de... El profesional, antes de hacer el informe, se cogerá el anexo, verá el listado y amoldará el informe a esto. De Que todas no- formas la han ampliado mucho y la han metido Han otras actualizado bastante enfermedades. y van actualizando, lo que pasa es que es lento. Van actualizando según demanda, lo que pasa es que es muy lento, por lo que conviene hacer un buen informe, más que nada para no tener problemas, porque el funcionario no va a entender si es leucodistrofia, es un grupo, está o no está, punto. O sea, si no está, directamente te lo recurrirás y te darán la razón porque la leucodistrofia se tal, pero al final has perdido tiempo, que entiendo que si se hace desde el principio bien, se gana. Seguridad social, tipo de incapacidad. La incapacidad permanente tiene diferentes grados. La regulación inicial de la incapacidad permanente daba 5 grados de incapacidad, pero ahora mismo en España solamente he reconocido 4. La parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. Hago un breve resumen sobre los diferentes grados y las prestaciones que tienen derecho. La parcial es una disminución en el ámbito laboral de menos del 33%, que no impide la realización de las tareas fundamentales del puesto de trabajo. Yo qué sé, un administrativo que se corta un dedo. No te impide seguir trabajando como administrativo, con lo que tendrías una parcial. Y es la prestación que se abona es una prestación a tanto alzado. Se abona una cantidad dependiendo de la lesión que se tenga y ya está, punto. Esta es la parcial. La total es la imposibilidad de una incapacidad que te imposibilita trabajar en tu trabajo habitual o en algo parecido. Pero no te imposibilita trabajar en otro sector. Por ejemplo, tienes un problema, no puedes andar de manera continuada, no puedes estar en bipedestación durante bastante tiempo, te pueden dar una incapacidad permanente total, ¿vale? Que supone que te paguen el 55% de la base reguladora de manera mensual. Si son 1.000 euros de base reguladora, te reconocerían 555. Y no podrías trabajar en ningún trabajo que esté relacionado con lo que tú haces. Por ejemplo, si eres camarero, no podrías trabajar ni en comercio ni en hostelería, porque el trabajo es relacionado, pero podrías trabajar como secretario, o estás sentado, ¿vale? Esta es la incapacidad permanente total. La absoluta es que no puedes trabajar en ninguna profesión habitual. Perdón, la total es compatible con cualquier trabajo que no esté dentro de las que te han inhabilitado. ¿Qué pasa? Una vez que la Seguridad Social tiene conocimiento de que tienes una incapacidad y estás de alta en un trabajo, te van a investigar para ver si el nuevo trabajo es compatible con la prestación. Ahora está todo automatizado, según la tesorería recibe el alta, ve la situación, directamente la persona tiene una carta que aporte toda la documentación y las características del puesto para ver si la administración se puede ahorrar la prestación. La absoluta es una realidad donde el trabajador no puede realizar el 100% de la profesión habitual, pero no puede realizar ninguna profesión habitual, no puede realizar ninguna profesión profesional. Esto supone que el trabajador recibe una base reguladora del 100%,
Si son 1.000 euros, vas a recibir 1.000 euros de prestación. Eso sí, te impide trabajar en cualquier trabajo. No puedes trabajar de manera legal en ningún sitio. Gran invalidez es un grado superior a la absoluta, donde no puedes trabajar en nada, pero aparte necesitas la ayuda permanente de una persona para que puedas realizar tu... Si tienes la permanente total para tu puesto de trabajo, después has trabajado en otros trabajos, Sí, que sea compatible.